In 1800, an En Italian named 1800, un Alessandro italiano llamado Volta Alessandro Volta announced that anunció he que had había created creado una a nueva new fuente de source of electricidad. electricity. Up to then, the only En ese sources of entonces las únicas electricity had fuentes de been electricidad lightning, habían which sido was los very rayos, difficult to tap, and muy difíciles de electrostatic aprovechar, y devices los like the ones dispositivos Priestley had electroestáticos used. como los que había utilizado Priestley se podían conseguir efectos espectaculares como destellos y explosiones, pero no se podía obtener una potencia sostenida. Lo que Volta hizo fue establecer que se podía hacer un suministro constante de electricidad, lo que llamamos corriente eléctrica. El dispositivo de Volta era increíblemente sencillo, un sándwich de discos intercalados de cobre y zinc, separados por trozos de cartón empapados en agua salada. Pero la pila voltaica, la primera batería, electrificó el mundo de la ciencia. Con la batería, ahora se podían realizar una serie de experimentos que nunca habían sido posibles. Y estos experimentos fueron realizados inmediatamente apenas unas semanas después de conocer el descubrimiento de Volta. Dos científicos británicos utilizaron una pila rudimentaria como esta para dividir el agua en sus dos elementos, hidrógeno y oxígeno. La corriente eléctrica de alguna manera estaba descomponiendo el agua en sus componentes. Aún más sorprendente, el hidrógeno fue recogido en el electrodo negativo por aquí, y el oxígeno recogido en el electrodo positivo por aquí. ¿Por qué estos dos elementos muestran una preferencia por cargas eléctricas opuestas? Intrigado, David dejó de lado sus investigaciones sobre los gases, construyó una pila voltaica y comenzó a hacer sus propios experimentos sobre la electricidad. Y se convirtió en la búsqueda de la vida de David, que podía hacer esta corriente eléctrica. Volta nos ha dado la clave de algunos de los recovecos más misteriosos de la naturaleza. Hasta este descubrimiento, nuestras herramientas eran limitadas. Ahora las posibilidades de la química parecían ilimitadas. Es como un país sin ser descubierto, una tierra prometida. David acababa de empezar a explorar esa tierra cuando la oportunidad llamó a la puerta. Su libro sobre el óxido nitroso había llamado la atención de los fundadores de la nueva Institución Real de Londres, que buscaba un director para su laboratorio de química, y ese libro tuvo tal impacto que fue leído en Londres, aquí en la Institución Real. Es muy preciso. Es medido. Es ciencia cuantitativa. Y pensaron, este es el hombre que debemos conseguir. Con solo 22 años, David se embarcó en su siguiente aventura, dejando Bristol en 1801 para la ciudad que llamó el gran foco del poder humano. Cuando David llegó, parece que sus mecenas se quedaron un poco sorprendidos al encontrar a este joven pueblerino todavía bastante inexperto, pero su elocuencia natural debió de imponerse y acabó por encantarles. Una de las misiones de la institución era ofrecer conferencias públicas destinadas a estimular el interés por la ciencia entre la élite londinense. Para ello se había instalado un teatro en el edificio de la institución en la calle Albemarle. David empezó como ayudante de cátedra, y aquí se le ve ayudando a su jefe a dar una dosis de gas de la risa a uno de sus mecenas. Pero con la disminución del público y el declive de la institución, David fue rápidamente promovido al puesto más alto. Nada es tan fatal como el progreso de la mente humana. Decidido a aprovechar esta oportunidad, se propuso que cada conferencia pareciera espontánea. Pero para parecer espontáneo, lo que hizo fue preparar, como para suponer que no quedan misterios en la naturaleza. Leía, frente a sus asistentes, borradores de la conferencia para ver si funcionaban. David, quien no querría conocer los secretos más profundos de la naturaleza, averiguar sus operaciones ocultas. En el momento en que David comenzó a dar la conferencia, el público llegó. La ciencia ha hecho mucho por el hombre, pero es capaz de hacer aún más. Tenía a la gente absorbiendo absolutamente todo lo que decía.
Habían otros químicos que daban charlas públicas en otras partes de Londres, pero ninguno llegaba a la altura de Davy. Debía dirigir sus brillantes ojos alrededor de su público para que éste realmente se sintiera atraído e hipnotizado. Hacía experimentos deslumbrantes que ensayaba cuidadosamente la noche anterior para que siempre funcionaran. Y gritan, aclaman y aplauden al final de una demostración. Era tan brillantemente hecho. Y estas conferencias se hicieron enormemente populares. Habían terribles atascos fuera de la institución real. Albemarle Street se convirtió en la primera calle de un solo sentido de Londres, porque habían demasiados carruajes que llevaban a la gente a escuchar sus conferencias. Era joven, era guapo, era elocuente, y habían varias jóvenes en la audiencia. Todos están en las primeras filas tomando notas, pero pendientes de cada palabra de Davy. Entre las notas de las conferencias del archivo de la institución real se encuentran estas pequeñas anotaciones tiernas, pequeñas cartas de amor, a menudo firmadas con un seudónimo, y poemas para él. Una de sus admiradoras lo invitó a cenar, señalando: "Esos ojos son demasiado finos para estar siempre mirando cristales". Tengo audiencias de 400 o 500 personas, muchas de alto rango. Y sospecho que algunas de ellas pueden interesarse permanentemente por la química. Esta ciencia se está convirtiendo en la moda del momento. El éxito de Davy como conferencista y animador le trajo riqueza, premios y aclamación. Pero se estaba impacientando. Dar conferencias populares no era la manera de convertirse en el Newton de la química. En 1806 ya había establecido una reputación suficiente y sabía que su trabajo apoyaba a la institución real. Podía decir: bien, he estado haciendo su trabajo durante los últimos 5 o 6 años. Ahora voy a hacer mi propio trabajo. Una invitación de una organización que en su día dirigió el propio Newton dio a Davy la oportunidad perfecta para demostrar lo que podía hacer. Se le pidió que diera una conferencia no en la institución real, sino en la sociedad real, el grupo científico más importante del mundo. Tenía que producir una ciencia espectacularmente original. Con este objetivo en mente, Davy se sumergió en el tema al que tenía ganas de volver desde Bristol: electricidad. Hasta ahora, solo hemos estudiado la electricidad en su forma más potente, el rayo. Pero sus operaciones lentas y silenciosas en la superficie terrestre pueden resultar más importantes. A partir de sus primeros experimentos, Davy había aprendido que una corriente eléctrica podía separar los átomos de hidrógeno y oxígeno que formaban el agua. Se puede utilizar una pila para desatar las cosas y averiguar cuáles son los diferentes elementos. Eso le dio a Davy una idea. Podría utilizar una batería más grande para tratar de descomponer sustancias más complicadas. Esto es algo que se podía hacer con esta nueva fuente de electricidad. Si una batería pequeña te da un efecto pequeño, construye una más grande y obtendrás un efecto mayor. Como el objetivo de su experimento, Davy eligió la potasa cáustica, una sustancia derivada de las cenizas de madera recogidas en una olla. Los químicos habían sospechado durante mucho tiempo que contenía un elemento no descubierto, pero nadie había sido capaz de descomponerlo en algo más simple. Creía que si se le podía aplicar una carga de alguna manera se descubriría algo sobre su naturaleza interna. Así que, Davy construyó una batería muy grande porque quería ver si la potasa podría descomponerse en sus elementos. De este modo, Davy pudo utilizar los recursos de la institución real para realizar investigaciones científicas, lo que nunca había sido la intención de los fundadores de la IR. Pero cuando comenzó el trabajo, su conferencia en la sociedad real estaba a un mes de distancia. Se comprometió de forma bastante imprudente porque realmente no tenía mucho tiempo. ¿Será esta nueva batería lo suficientemente fuerte como para revelar de qué está hecha la potasa? Trabajando a toda velocidad, intenta varias formas de aplicar la carga. Davy intentó primero hacer pasar una corriente por una mezcla de potasa y agua. Todo lo que hizo fue dividir el agua en hidrógeno y oxígeno, dejando la potasa intacta. Luego probó con la potasa seca, y de nuevo, no pasó nada. Finalmente, humedeció un poco la potasa seca antes de aplicar la electricidad.
La potasa seca no conduce la electricidad, pero cuando añadí un poco de agua y una fuerte corriente eléctrica, pronto observé una acción vívida. Hubo una efervescencia violenta y pequeños glóbulos. Aparecen estos glóbulos brillantes y resplandecientes. Tienen un brillo metálico muy parecido al del mercurio, y algunos de ellos explotaron y ardieron con una llama brillante. Me di cuenta de que estos glóbulos eran la sustancia que había estado buscando. Y este es un nuevo elemento, de hecho. Es el potasio, uno de los elementos cruciales para la vida. Él lo descubrió. Y hay una maravillosa descripción hecha por su asistente, que en realidad era Edmund Davy, un joven primo. Él dijo, el profesor se convirtió en un niño de nuevo. Cuando vio que aquellos glóbulos de potasio atravesaban la corteza de la potasa y se incendiaban, no pudo contener su alegría. Pasó algún tiempo antes de que pudiera recomponerse y continuar con el experimento. Tenía esta sensación de gran emoción, de hacer cosas bajo presión, de no saber muy bien qué va a pasar, si la maldita cosa va a explotar. Y de repente, lo desconocido se revela. Los átomos de potasio y oxígeno, tan firmemente pegados, podían separarse mediante una corriente eléctrica de la misma manera que los átomos de oxígeno e hidrógeno en el agua. Al día siguiente, Davy utilizó el mismo método para desmontar la soda cáustica, o lejía, para revelar otro nuevo elemento, el sodio. Estos dos nuevos metales eran tan blandos que podían cortarse con un cuchillo. Y estaban tan dispuestos a recombinarse con el oxígeno que dieron a Davy la demostración perfecta para su siguiente conferencia. Davy había convertido la electricidad en una poderosa herramienta en la búsqueda de nuevos elementos. Al año siguiente de descubrir el potasio y el sodio, utilizó su batería para aislar otros 4 elementos. Y los químicos de toda Europa aprovecharon su técnica, aumentando aún más el número de elementos. A veces el progreso de la ciencia se debe menos a nuestras facultades intelectuales que a las herramientas de que disponemos. Nada favorece tanto el avance del conocimiento como un nuevo instrumento. A pesar de lo emocionante de estos descubrimientos, con el tiempo quedaría claro que la mayor contribución de Davy fue su conocimiento sobre una de las mayores preguntas de la química. De alguna manera, las partículas de la materia tienen que estar pegadas para formar moléculas. Y era un completo misterio que podía ser ese pegamento. Lo que Davy ha tenido, en efecto, era una gran idea. Si la electricidad puede separar los átomos del agua, la potasa y la soda, ¿podría ser la electricidad la fuerza que unió esos átomos en primer lugar? ¿Es la electricidad una propiedad esencial de la materia? Quizás la electricidad, con sus aspectos positivos y negativos, podría ser este tipo de pegamento. En todos los casos que conocemos, las sustancias que se combinan entre sí tienen estados eléctricos opuestos. Tal vez esta sea la razón por la que se atraen, porque los opuestos se atraen. Parecía que la electricidad podría desempeñar en la química el mismo papel que la gravedad en la física newtoniana. Recordemos que se considera a sí mismo, en cierto modo, a la altura de Newton. Que él va a ser el Newton entre los químicos. Y en cierto sentido, finalmente lo logra. En el siglo XVIII, la electricidad era sobre todo trucos de salón, como poner los pelos de punta a alguien o atraer pequeños trozos de papel, entre otros. Davy demostró que la electricidad es un aspecto fundamental de la materia. La electricidad es lo que nos mantiene unidos. Es el pegamento que une las partículas de la materia. Y, por lo tanto, en lugar de ser algo secundario, la electricidad será una de las características realmente centrales de la ciencia. Otros científicos tardarían más de un siglo en descubrir el papel de la electricidad. Pero después de Davy, no había duda de que sería una de las claves para resolver el misterio de la materia.
Próximamente Next en time El on the misterio de la mystery of materia, matter. descubre algo extraordinario sobre los elementos. Dmitri Mendeleev, el ojo se ve inmediatamente sorprendido por un patrón. Un cambio regular en las filas horizontales y las columnas verticales. En realidad, había descubierto un principio absolutamente fundamental de la naturaleza. Eve Curie, mi madre volvió a hacer sus mediciones, 10 veces, 20 veces, hasta que se veía obligada a aceptar los resultados. Marie Curie propuso un nuevo término para definir esta propiedad de la materia, radioactividad. Joseph Priestley fue el primero en publicar su descubrimiento del excepcional gas que llamamos oxígeno. Antoine Lavoisier fue el primero en comprender su verdadero significado. Pero hay un tercer hombre en la historia del oxígeno. Un boticario sueco llamado Carl Wilhelm Scheele. To learn more about the search for the elements and watch bonus videos on the featured scientists, visit pbs.org/Mystery of Matter. The Mystery of Matter Search for the Elements is available on DVD. To order, visit shoppbs.org or call 1-800-PLAY-PBS. Joseph Priestley was the first to publish his discovery of the remarkable gas we call oxygen. Antoine Lavoisier was the first to understand its true significance. But there's a third man in the oxygen story, a Swedish apothecary named Carl Wilhelm Scheele, que también es, como Priestley, un magnífico experimentalista. De hecho, hizo el descubrimiento antes que Priestley, posiblemente ya en 1771, pero cuando descubrió el gas que llamó aire de fuego. Scheele decidió publicar sus resultados en un libro y esperó años a que su mentor escribiera el prefacio. El libro no se publicó hasta 1777, momento en el que todos los químicos de Europa ya habían oído hablar de los trabajos de Priestley y Lavoisier. Aunque el descubrimiento del oxígeno por parte de Scheele no tuvo ninguna repercusión en el curso de la ciencia, y participó en el descubrimiento de otros 4 elementos, y obtuvo 0 créditos por esto. En primer lugar, era un farmacéutico y nadie le prestó atención. En segundo lugar, trabajaba en Suecia, y la mayor parte del mundo científico no prestaba ninguna atención a lo que ocurría en Suecia. Y tercero, tuvo la desgracia de morir bastante joven como resultado de sus propios experimentos. No paraba de respirar sustancias químicas terribles y finalmente fue encontrado muerto en su mesa, con tantos materiales tóxicos a su alrededor que, hoy en día, nadie tiene ni idea de que murió exactamente.